Hola a todos, buenas tardes. Espero que estén bien. Vamos a comenzar nuestra cuarta sesión del curso de Ciencias Exactas e Ingeniería. Pero bueno, como ya saben, antes de comenzar, quisiera preguntarles si se escucha con claridad y si se ve la presentación. Sí, sí se escucha bien y se ve. Gracias. Bueno, dicho lo anterior, entonces, pues vamos a comenzar, ¿no? Como lo pueden leer en el título, la sesión de hoy va a versar sobre fluidos y termodinámica, dos ramas de la física. Entonces, bueno, dice, el objetivo de esta sesión es revisar los conceptos, los principios elementales que describen el comportamiento de estas dos características, ¿no? El estudio de los fluidos y el estudio del calor y la temperatura, lo que conocemos como la termodinámica. Como pueden ver ahí en la lista, en el índice, el día de hoy tenemos planteado revisar los conceptos presión, densidad, al igual que los principios de Pascal y de Arquímedes, ¿no? Son dos principios esenciales. Después de eso, vamos a revisar los conceptos de el calor, la diferencia entre el calor y la temperatura a partir de analizar la teoría, algo muy simple. Bueno, en fin, entonces vamos a comenzar. Lo primero que tenemos que tener presente, lo primero que tenemos que recordar, es que los fluidos, o el término fluido, se utiliza para referirse a dos estados, bueno, a más, pero en general podemos hablar a los estados de la materia en los cuales la forma de la materia está definida por el contenedor. Es decir, para no hacerlo más extenso, fluido es una palabra con la cual nosotros podemos caracterizar tanto a gases como a líquidos. Esto lo aclaro porque de repente pues se tiene la idea un poco sesgada de que los fluidos son líquidos. Y es cierto, pero no solamente líquidos, también los gases, ¿no? Entonces, fluidos es una manera de referirnos a ambos estados de la materia. Y bueno, ustedes recordarán que en lo que hemos visto hasta ahorita hemos hablado de fuerzas, hemos hablado de energías, de trabajo, y todo eso pues básicamente lo hemos aplicado a o a objetos sólidos, ¿no? El típico bloque que dibujaba. Bueno, en el caso de los fluidos, la posición no está definida, la velocidad es un poco más extraña incluso de definir, por lo tanto, los parámetros que vamos a utilizar o que se van a utilizar para estudiar a los fluidos son la presión y la densidad, ¿no? Digamos, son los dos elementos principales que debemos de conocer a la hora de analizar el comportamiento de un fluido, ya sea líquido o gas. Bueno, entonces, pues bueno, lo que quiere decir que entonces lo primero que tenemos que hacer es precisamente analizar estos dos parámetros. Entonces vamos a verlos con cuidado, ¿no? Cada uno de ellos. Miren, el primero es la presión, que para variar vamos a utilizar la letra P para referirnos a presión. Y se define como la división, como el cociente, como la razón, como la fracción, como quieran llamarlo, entre la fuerza aplicada a un área o superficie definida, ¿no? En otras palabras, fuerza sobre área, así de simple, ¿no? Bueno, le recordarán ustedes que la unidad de la fuerza es el Newton, lo hemos trabajado en varias clases, y la unidad de la superficie es el metro cuadrado, ¿no? Acorde a ambos al Sistema Internacional de Unidades. Y la combinación de ambas, Newton sobre metro cuadrado, es lo que conocemos como el Pascal. El Pascal es la unidad en el Sistema Internacional de la presión, ¿sí? Evidentemente no es la única unidad de medida. De hecho, en física es muy común trabajar también con estas dos que tengo aquí mencionadas. La atmósfera, que es precisamente el valor que tiene la presión atmosférica a nivel del mar, y el milímetro de mercurio, que tiene una razón, un fondo más interesante, que ahorita hablaremos de él, ¿no? Pero bueno, entonces aquí pueden ver las equivalencias. Una atmósfera equivale a 101.325 pascales, un valor muy específico. Y aproximadamente el milímetro de mercurio es de 133.32 pascales, ¿no?
Entonces, bueno, ¿qué estamos diciendo hasta este momento? ¿Qué es la presión? Fuerza sobre área. ¿Y con qué unidades se mide? En principio es con pascales, pero pues podríamos encontrarnos con alguna de estas dos unidades, o hay más, ¿no? Incluso está el bar, el torr, ¿no? Hay varias unidades más extra. Pero bueno, solamente menciono la presión atmosférica porque pues ahí está, es un valor estándar muy importante. Y el milímetro de mercurio tiene una definición interesante porque a primera vista, bueno, a primera vista uno observa este concepto puede uno extrañarse porque uno se pregunta cómo es que una distancia, el milímetro, se va a utilizar para medir presión. Bueno, déjenme explicarles un poco de dónde viene esta cantidad. En el pasado, un científico llamado Evangelista Torricelli planteó el siguiente experimento, planteó el siguiente arreglo experimental, ¿no? En un contenedor plano vertió mercurio, ¿no? Ustedes saben, el mercurio es el único metal líquido, y sobre ese mercurio pues colocó una pipeta, ¿no? Estas estructuras que tienen la parte superior cerrada, pero la parte inferior abierta. Bueno, ¿qué observó Torricelli? Que el mercurio pues ascendía, se metía por la cavidad y entonces empezaba a subir a lo largo de este tubo de vidrio, ¿no? Hasta formar una columna de mercurio. Lo interesante, más allá de este fenómeno capilar, es el hecho de que esta columna de mercurio variaba si el experimento se realizaba a nivel de mar o en una montaña. Entonces, bueno, lo que él determinó, Evangelista Torricelli, es que esta columna pues era una forma de cuantificar la presión que se tenía en la zona. De tal manera, pues entonces que la altura, es decir, estos milímetros de mercurio, se utilizaron o de alguna manera surgieron de este experimento para determinar el valor de una cierta presión, ¿no? Ahora, evidentemente, pues no se utiliza este dispositivo como lo estoy describiendo, solamente estoy diciendo que de ahí viene el concepto de milímetro de mercurio. Y esta unidad de medida es muy utilizada, por ejemplo, en medicina. Seguramente a todos les ha tocado que les midan la presión sanguínea, ¿no? Bueno, pues esa presión precisamente está dada, ese numerito que les dan, está dada en esta unidad, el milímetro de mercurio. Bueno, ahí está, ¿no? Solamente quería aclararlo, porque de repente, pues esta palabra, el concepto, pues puede sonar extraño. Bueno, ahí está. Ahora, habíamos hablado de otra cantidad, la densidad. Lo primero que debería de hacer, para ustedes, algunos que no lo tengan presente, es aclarar que la densidad se con la letra griega rho, esta letra. No es una P, ¿no? Digamos, no, de repente muchos confunden la P y de por sí ya tenemos varias cantidades con P como para poner otra, ¿no? Entonces, eso solamente es una aclaración. Es la letra griega rho. Ahora, la densidad también es una división, también es una fracción, una división. ¿Entre quién? Entre la masa de un objeto y el volumen. Y a diferencia de la presión, donde tenemos una unidad específica para medir presión, la densidad no tiene como tal una unidad. Simplemente vamos a tener que combinar unidades de masa, kilogramo, gramo, y unidades de volumen, que podemos aquí tener varios ejemplos, metro cuadrado, centímetro cuadrado o incluso litro, ¿no? El litro también es una unidad de volumen. Entonces, eso nos plantea el hecho de que cuando hagamos operaciones con densidades, pues en principio uno esperaría que la densidad esté dada o escrita en kilogramos por metro cúbico, que son las unidades en el sistema internacional. Si no fuese así, pues al igual que lo hemos hecho con la velocidad, tenemos que cambiar las unidades, ¿no? Entonces eso se los planteo como una posibilidad, ¿no? Pero bueno, entonces ahí está, masa sobre volumen o masa entre volumen, como quieran llamar, la densidad. Ahora, déjenme, vamos a realizar un par de ejercicios. Vamos a hacer un par, no, a ver si tengo los ejercicios ahorita. A ver, sí, ahí está, ¿no? Vamos a realizar un par de ejercicios con estos conceptos, ¿no? Para ver qué tipo de preguntas podríamos tener que resolver, ¿no? Entonces ahí nos dice, un gas de 64 kilogramos está contenido en un cubo de 1 metro de arista. Antes de continuar, ¿podría alguien indicarme qué significa arista?
El punto que une las líneas. Al revés, la línea que une dos vértices o dos puntos, ¿sí? Entonces, bueno, si quisiera yo dibujar un cubo, déjame ver si me sale bien, tendríamos que sería algo de este estilo, algo así. Ajá. Y una arista, pues sería precisamente esta distancia, la que estoy marcando ahorita con rojo. Eso es una arista. Bueno, en fin. Ahora, bueno, ¿qué más nos dice? Nos dice que un gas de 64 kilogramos, o sea, el gas de 64 kilogramos, está contenido en un cubo de 1 metro de arista. Ok. Si el gas se comprime y ahora el cubo, es decir, el contenedor, mide 0.8 metros de arista, es decir, el contenedor, el cúbico que lo almacenaba, se ha reducido y ahora, en lugar de medir 1 metro, mide 0.8, ¿no? Ok. ¿Cuál de las afirmaciones es verdadera? Bueno, si le echamos un rápido vistazo a las afirmaciones, notamos que todas hablan sobre la densidad, ¿no? Densidad, 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 densidad. En ese sentido, pues bueno, creo que podemos desde este momento, pues partir y decir que lo que hay que calcular es eso, la densidad. Entonces vamos a calcular la densidad antes y después de la compresión, ¿no? La densidad original es, bueno, la masa sobre el volumen. La masa, ya la saben, 64 kilogramos. Y el volumen, originalmente, ¿cuánto era? ¿Cuál es el volumen del cubo antes de la compresión? 1. Sí, porque el volumen de un cubo es lado, bueno, arista por arista por arista, ¿no? En este caso, 1 por 1 por 1. Entonces nos daría 1 metro cúbico, ¿no? Lo cual, pues, nos da un valor, pues, bastante evidente, ¿no? 64 entre 1, 64 kilogramos por metro cúbico o sobre metro cúbico. Esa es la densidad, digamos, original, ¿sí? Ahora, si volvemos a calcular densidad, ¿no? Pero ahora después de la compresión, pues ¿qué tendríamos? Los mismos 64 kilogramos, pero ahora divididos entre ¿cuánto? ¿Cuál sería el nuevo valor? 0.8. ¿Perdón? 0.8. Entre .512. No, es 64 kilogramos la masa, 64 kilogramos, entre el volumen. Y el volumen, como lo dijeron ahorita, es 0.8 al cubo. 0.8 por 0.8 por 0.8. Es decir, como lo mencionaron, 0.512 metros cúbicos. Y bueno, para concluir, ¿cuánto me da esta división? 64 entre 0.512. 125. Ahí está la respuesta, ¿no? La nueva densidad es 125 kilogramos por metro cúbico. Y ya, eso es todo, ¿no? Fíjense que podríamos desde el principio haber afirmado o descartado ciertas opciones, porque, vean, dado que la densidad y el volumen son magnitudes inversamente proporcionales, quiero que noten esto, son magnitudes inversamente proporcionales, significa que una reducción del volumen implicaría un aumento en la densidad. En ese sentido, podríamos haber descartado que la densidad iba a disminuir, al contrario, iba a aumentar, ¿no? O que iba a valer, bueno, creo que era lo único que podíamos descartar, ¿no? Porque las tres siguientes decían que aumenta y otras que aumenta, pero valores específicos. Bueno. Entonces llegamos ya al resultado sin ningún problema. No sé si haya alguna duda o aclaración que quieran plantear. Sí, ¿podría pasar a la diapositiva anterior con las unidades de medida de la densidad, por favor? Bueno, aquí la puedes ver, ¿no? Aquí misma la puedes ver. La combinación que te da la densidad es kilogramo por metro cúbico en el sistema internacional. Y cualquier otra de las que estaban ahí, pues bueno, son posibilidades. No es que a fuerzas tengan que estar dadas, no es que a fuerza tengan que estar dadas en esas combinaciones. Ahí solamente puse algunas propuestas, ¿no? Por ejemplo, aquí, ahí escribimos kilogramo por metro cúbico, que es la que utilizamos ahorita. Gramo por centímetro cúbico también podría ser una posibilidad. O gramo o kilogramo por litro, ¿no? También les digo, no es a fuerza que esas sean las únicas tres combinaciones.
¿Alguna otra duda? ¿Alguna pregunta? Ok, entonces vamos con el siguiente ejercicio, ¿no? Dice, para variar, ¿no? Otro de densidad y después, pues por supuesto, lo vamos a aplicar a fluidos. Pero bueno, ¿qué nos dice aquí? Tenemos un cubo de madera cuya densidad es de 800 kilogramos por metro cúbico. También sabemos su volumen, que es de 8 metros cúbicos. El bloque en cuestión está en reposo sobre una superficie horizontal. ¿Cuál es la presión que este cubo ejerce sobre el piso, sobre la superficie, considerando que G vale 10 metros por segundo al cuadrado, ¿no? Entonces, a ver, vamos por partes. Lo primero, vamos a tratar de entender qué es lo que tenemos, la situación. Y bueno, dice, es un cubo de madera. A ver, vamos a tratar de dibujarlo. Un cubo de madera. Ahí está. Está sobre el piso, ¿no? Ahí lo tenemos. Luego nos dice, vamos a ver cuál es la información que conocemos hasta este momento. Conocemos su densidad, conocemos su masa, su volumen. ¿Qué más? Conocemos, bueno, nos proponen que G valga esto. Ahora, importante, ¿qué nos están pidiendo? ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿cuánto vale la presión? ¿No? Entonces, bueno, vamos a utilizar eso como punto de partida. Presión. ¿Cuál es la fórmula de la presión? ¿Me la pueden plantear? Fuerza sobre área. Okay. En efecto, ¿no? Presión es igual a fuerza sobre área. Sin embargo, pues no sabemos esos valores de entrada. Entonces, aquí les planteo lo siguiente. ¿Cuál es la fuerza que el cubo ejerce contra el piso? ¿Cómo se llama? 10 metros sobre segundos. No, eso no es una fuerza, eso Fuerza es una gravitacional. ¿Pero qué nombre recibe eso? ¿Peso? El peso, en efecto, el peso. ¿Y me pueden recordar cómo se calcula el peso? ¿Es la masa por la aceleración gravitacional? Perfecto, ¿no? Entonces, vamos aclarando ideas, ¿no? En este caso en particular, la fuerza que está ejerciendo sobre el piso es el peso del bloque, el peso del cubo. Y el peso, bueno, ya me lo dijeron, es masa por aceleración gravitacional. Por eso nos decían que consideramos G igual a 10, ¿no? Ya vieron que ya salió G en los cálculos, ¿no? Bueno, ahora, volvemos a observar nuestra fórmula. Todavía no conocemos la masa, pero aquí es donde hago la siguiente análisis. ¿Se acuerdan de la fórmula de densidad? Densidad es igual a masa sobre volumen. Si despejásemos la masa de esta ecuación, ¿a qué sería igual? A volumen por densidad. Exactamente, a densidad por volumen, ¿no? Entonces, a ver, aquí observan qué es lo que está pasando. De la ecuación de la densidad, despejé la masa y bueno, nos quedó que la masa es densidad por volumen. Entonces, pues bueno, vamos a ponerlo aquí. Densidad por volumen por G sobre el área, ¿no? Entonces, hemos de alguna manera desenmarañado la fórmula de presión para que pudiéramos poner los datos que conocemos. Vamos a hacerlo. Entonces, la presión es igual a ¿quién? A la densidad, que ya lo sabemos, es 800, ¿no? En este caso, voy a prescindir de poner las unidades, porque veo que ya todas están en el sistema internacional, entonces no va a apropiarme. Luego, el volumen, 8, ¿verdad? Luego, G, 10, ¿no? Ahí está. La densidad 800, el volumen 8 y G, 10. Y lo último que nos falta, que es bastante importante, es definir el área. Miren, esta área o superficie se refiere a la cara que está en contacto contra el piso, es decir, esta región. Déjenme señalárselas. Esta región. ¿Alguien podría decirme o cree que pueda deducir cuánto vale esta superficie? 2. ¿2? ¿Por qué? ¿No valdría 64? 64. A ver, yo quiero escuchar sus razones. No, sería porque si sacamos la raíz cúbica de 8, que nos daría un lado, y después lo multiplicamos por el otro lado, nos daría el área de la superficie. ¿Y cuánto es? 4. 4, en efecto, ¿no?
4. Vean, aquí quiero volver a enfatizar lo que dijo su compañero. Sabemos, del problema, déjenme señalarlo, sabemos cuánto vale el volumen, 8 metros cúbicos, ¿no? Lo sabemos. Y pues ese volumen pues es el de un cubo. De hecho, creo que parte de los datos como tal es reconocer que esto es un cubo. Entonces, como lo dijeron, la forma de obtener la arista o el lado es con la raíz cúbica de 8, que en efecto es 2, ¿no? 2 metros de cada arista. Bueno, entonces, si sabemos que mide 2 metros y que la base es un cuadrado, pues 2 por 2 me da 4. En efecto, ahí lo tiene, ¿no? Bueno, de nuevo, 4 metros cuadrados, ¿no? Entonces, fíjense que no escribí las unidades porque ya están todas en unidades del sistema internacional, por lo tanto, no tengo que preocuparme por eso. Bueno, entonces, pues los escucho. ¿Cuánto me da? 800 por 8 por 10 entre 4. 16,000. 16,000, exactamente. 16,000. Y bueno, ya sabemos que en el sistema internacional la unidad de la presión es el pascal. ¿Sí? ¿Todo claro? ¿Todo en orden? Sí. ¿Hay alguna pregunta? Entonces, noten, este problema es particularmente interesante porque pues no es una cuestión de simplemente dividir fuerza entre área y se acabó, ¿no? Hubieron varios puntos medios que tuvimos que analizar. Primero que nada, reconocer que la fuerza a la cual íbamos a requerir era el peso, ¿no? El peso, y se calcula como M por G. Después, utilizamos la expresión de la densidad, es decir, despejamos densidad, bueno, no, despejamos la masa de la fórmula de la densidad para calcular la masa, ¿no? 800 por 8. ¿No? Y finalmente, el análisis de que esto era un cubo y que por las consideraciones, pues, el área de la base o el área de la cara base es precisamente 4 metros cuadrados. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Disculpe, profe, entonces en la última le puso que la fuerza, o sea, la G, la puso porque está en el problema aquí, bueno, que dice que es igual a 10. Ajá, la aceleración gravitacional nos lo dice específicamente. Ustedes saben, ya en este punto lo hemos discutido, que su valor formal es 9.81. En algunos ejemplos se los va, como en este que lo estoy aquí poniendo, les va a decir que explícitamente utilicen ese valor para que cuadre con las opciones de respuesta. En algunas preguntas tal vez no lo haga, o sea, no se los haga explícitamente, pero aún así hagan la simplificación. Entonces, bueno, la razón por la cual he puesto 10 es porque el problema lo especifica. Ok, gracias. Bueno, entonces ahí está, ¿no? Perfecto. Déjenme, vamos a pasar a la siguiente. Bueno, antes de nada, se darán cuenta que en estos dos ejercicios utilicé objetos que son altamente simétricos, altamente geométricos, es decir, cubos, ¿no? Fácil determinas los volúmenes. Pues en general, pues eso no tendría por qué ser así, ¿no? Entonces, el problema o la situación que enfrentamos ahora es cómo calcular la presión sin saber el área de la base o el área de contacto, ¿no? Porque en este caso, fíjense, calculamos que la raíz cuadrada de 8 y luego multiplicar lado por lado y nos dio 4, ¿no? Todo como muy ad hoc para que saliera sin problemas. Pero en general eso no tiene por qué ser así. Entonces, vamos a analizar otra expresión equivalente de la presión conocida como presión hidrostática. Vean, dice lo primero, consideremos una situación donde no sea posible calcular la superficie A, donde se ejerce la presión. La presión es ejercida, entonces, por una columna de materia sobre un objeto. Una columna que ahorita vamos a ver a qué me refiero con esto. Miren, imaginémonos, por un segundo, imaginémonos un prisma, ¿no? Bueno, una columna o prisma, que ya saben que las caras, pues pueden ser cualquier figura. En este caso estoy poniendo dos círculos, pero no se pierde generalidad. Quisiera preguntarles, ¿no? Esto ya lo he dicho, lo vimos en la clase, en el curso anterior. ¿Cómo se calculan los volúmenes de los prismas? Volumen. El área de la base por su altura. Así de simple, ¿no? El área de la base por la altura. Muy bien. Bueno, entonces dejamos esto ahí en pausa
y vamos a analizar la serie de igualdades que tenemos en esta fórmula, ¿no? Entonces, vean, nuestro punto de partida es la fórmula que, pues, con la cual comenzamos, ¿no? Presión es fuerza sobre área. Pero vamos a pensar que estamos considerando la presión que ejerce una columna contra el piso. Entonces, de la misma manera que lo dijimos hace un momento, la del cubo, pues entonces pensamos ahora que la fuerza es masa por aceleración, el peso, ¿no? El peso de la columna. Y como les decía, en lugar de pensar en área, vamos a despejar área o superficie de esta fórmula, de la que acabamos de decir, la del volumen del prisma. Entonces, el área sería igual ¿a quién? Al volumen sobre la altura, al volumen del prisma, de la columna, entre su altura. Y es precisamente lo que estoy poniendo aquí. Vean, he sustituido el área por volumen sobre altura. Bueno, posterior a eso, vamos a ejercer, pues sí, a hacer división de fracciones, espero que no tengan problema con eso, división de fracciones entre estas cantidades, lo cual me daría como resultado esta expresión. Masa por aceleración gravitacional por altura sobre volumen, ¿no? Solamente fue una división de fracciones. Y bueno, la última parte, que no es menos importante, es precisamente notar que hemos obtenido este término, masa sobre volumen, que bueno, lo recordarán, masa sobre volumen es lo que conocemos como la densidad. Entonces, a lo largo de toda esta serie de igualdades, de operaciones, hemos llegado a que, como tomando como punto de partida la ecuación original fuerza sobre área, hemos llegado a que se puede escribir de manera análoga como densidad por G por altura, no perdiendo de vista que se refiere ¿a quién? A la densidad de la columna, la densidad de la materia de la que está hecha la columna, y la altura de la columna. Entonces, eso es lo que conocemos como la presión hidrostática. Ahí la pueden ver aquí en la parte inferior, ¿no? La presión hidrostática es densidad por aceleración gravitacional por altura, ¿sí? Y bueno, como les decía, es una versión. No piensen que es una presión diferente, porque surge obviamente de esta fórmula, pero es una expresión que podemos utilizar cuando carecemos o cuando no es posible determinar la superficie A, ¿no? El área de contacto, ¿sí? Bueno, ahora, de repente, pues puede sonar un poco extraño el concepto de que de repente metimos la idea de una columna, ¿no? Bueno, si bien la presión atmosférica, la presión hidrostática la vamos a utilizar en general, pues habrá casos donde en efecto habrá columnas reales, pero también habrá columnas virtuales, es decir, columnas de materia que nos imaginamos, que no necesariamente están ahí. Ahora, vamos a verlo a qué me refiero, ¿no? Porque podría parecer extraño esto, ¿no? Miren, el punto no es que ustedes recuerden o se aprendan de memoria este procedimiento que justifica esta equivalencia. Realmente el punto final es esto, ¿no? Que es lo que vamos a utilizar. Y pues bueno, para que quede mucho más claro o entendido, voy a plantearles el siguiente ejercicio, ¿no? A lo que me refería con columna virtual, lo que sea que signifique eso. A ver, ahí está, ¿no? Entonces dice el problema. Tenemos un submarino, ¿no? Un submarino que se encuentra a una profundidad de 300 metros. ¿Cuál es la presión que se ejerce sobre si la densidad del mar es 1050 kilogramos por metro cúbico, el agua salada? Y bueno, de nuevo, como pueden ver ahí, nos sugiere, nos propone que consideremos que G vale 10 metros por segundo al cuadrado. Bueno, entonces déjenme dibujarles cómo es el escenario, ¿no? Tenemos aquí el mar, no sé cómo podemos dibujar esto, imaginemos aquí está el submarino, no sé lo que sea esto, el submarino amarillo, ahí está, y pues bueno, ¿qué es a lo que me refería cuando les decía columna? La columna de materia, en este caso sería la cantidad de agua o la columna de agua que precisamente está sobre el submarino, es decir, esto. Ajá. Entonces, no existe como tal una columna, pero es precisamente esto lo que vamos a utilizar como punto de partida para resolver el problema. Entonces, les pregunto, ¿a qué es igual la presión hidrostática? Pues a densidad por
por aceleración, por la altura. Ok, ahora, en este caso, habiendo ya concebido que lo que tenemos aquí es esta columna de agua, ¿quién es la densidad? Pues 150 kilogramos sobre el metro cúbico. 1050. 1050, muy bien. Y no voy a poner las unidades, creo que van a cuadrar todo. Por G, que es 10. ¿Y cuál es la altura de la columna? 300, ¿no? 100 metros. Exactamente, la altura precisamente serían los 300 metros, ¿no? Ahí está. Entonces, esto es un ejemplo muy ilustrativo para darles a entender que como tal no existe una columna real, pero sí nos podemos visualizar una columna de materia que está sobre el objeto al cual estamos calculando la presión, ¿sí? Y bueno, todo está dado en unidades del sistema internacional, kilogramo por metro cúbico, metro sobre segundo al cuadrado y metros, ¿no? Bueno, pues entonces solamente resta que ustedes me digan cuánto da esta multiplicación. 3.150.000. 3.150.000 pascales, ¿no? Es presión. Perfecto. Bueno, ya está. Esta es la respuesta correcta. Bueno, ahora lo último que les pediría es que me dijeran cuál de las opciones de ahí de las que tenemos, A, B, C, D, representa ese número en notación científica. La C, La ¿no? B. Ok, entonces tenemos una, tenemos una discrepancia. Bueno, Es, también puede ser la B. o sea, La son C las no dos. es. La C no es porque son No, 350. Ah, sí, sí, cierto, es sí, la ¿no? B. Sería Es la B, 315. sí, sí. Ok, bueno, entonces ya estamos de acuerdo entonces que la opción que representa 3.150.000 pascales es precisamente 3.15 por 10 a la 6, ¿no? Solamente acuérdense que esto lo vimos en la semana pasada, me refiero a pasar a unidades de sistema, a unidades de notación científica. Entonces es como si pusiéramos 3.15, es decir, un punto entre el 3 y el 5. Un segundito. Y ahí, bueno, contamos si en efecto hay 6 lugares, ¿no? 3.15 por 10 a la 6. Eso es todo. Bueno, muy bien. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta que quieran plantear? ¿Todo Profe, bien? entonces, ¿No? entonces cada vez adelante. que no nos den el área, pero sí la densidad, bueno, que ejercen, se puede utilizar esta fórmula, ¿verdad? Sí, ese es el punto. Porque cuál es, digamos, si quisiéramos calcular, o sea, responder esta misma pregunta, ¿no? Con la fórmula clásica, es decir, presión igual a fuerza sobre área, pues bueno, no sabemos el área que hay de contacto como tal. Además, es un objeto irregular. Entonces, digamos, ese es el problema, que no podemos definir cuánto vale A. En ese sentido, pues es mucho más útil esta otra expresión. Sin embargo, tenemos que visualizar la columna, es decir, saber qué cosa es, porque la densidad precisamente pues es la densidad del agua y la altura de esta columna de agua, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido hay que tener muy en claro cuál es la columna de la cual estamos refiriéndonos, tanto en dimensiones como en tipo de sustancia. Bien, vamos entonces ahora a lo siguiente. Quiero que, bueno, voy a ponerles un problema además, obviamente versa sobre el mismo tema, pero voy a pedirles que ustedes lo razonen. Quiero que ahora ustedes se tomen el momento para resolverlo por su cuenta, ¿sí? Ahí está el problema. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, pueden, por supuesto, levantar la mano y lo resolvemos, ¿no? Pero, pues, adelante.
Adelante. ¿Sería la D? Bueno, no es una cuestión de decir A, B, C, D, sino cómo llegamos al resultado. Pues la densidad es de 13.6 kilogramos sobre metros cúbicos. Ujú. La altura vendría siendo 12 metros y ¿Por qué? G, porque es el contenido. Ok, Profe, adelante. ¿no sería 6 porque dice que se encuentra en medio? En efecto, ese es, digamos, el análisis que tienen que tener cuidado. Déjenme dibujarles la situación, ¿no? Muy bien. A ver, entonces, bueno, primero hay que entender qué es lo que se está planteando, ¿no? Dice, tenemos un contenedor cúbico, gigante, ¿no? Por lo que veo, 12 metros. A ver, déjenme bajar un poquito su mano. Aquí, ok. Tiene 12 metros de longitud, ¿no? Es un cubo. Ahora, el objeto al cual estamos calculando la presión, pues en ningún momento nos dice quién es o cómo es, solamente nos dice que está justo en el centro, ¿no? Lo represento con este puntito. Luego, aquí es la parte importante, tenemos que darnos cuenta que todo el cubo está lleno de mercurio, todo. ¿Y quién sería entonces la columna de materia, de mercurio en este caso, sobre el cubo? Pues sería precisamente algo así, ¿no? Esto que estoy marcando en azul. Ajá. Ahora, la fórmula creo que ya la tienen bastante clara. Presión hidrostática es igual a densidad por G por la altura. Y ya lo mencionaron, en efecto, ¿no? La densidad, pues es la densidad del mercurio y G, pues vale 10. Sin embargo, el detalle importante o fino es que la altura de la columna es de 6 metros porque el objeto se encuentra a la mitad, ¿no? A la mitad, ese es, digamos, o en el centro, ¿no? Ahí lo dice. Entonces, ¿cuál sería su respuesta correcta? 816. La C. Exactamente, 816 pascales. Entonces, mucho cuidado. Recuerden que no es una cuestión netamente de sustituir en una fórmula. La mayoría de los casos están diseñados para que cuando alguien simplemente responde sustituyendo, pues encuentre esa fórmula pensando que ha resuelto el problema correctamente, ¿no? Por ejemplo, aquí si multiplica 1 por 12, encuentra la D, 1632. Pero bueno, entonces ese, digamos, era un detalle peculiar, fino sobre este problema. ¿Hay alguna duda extra? No. Ok, bueno, ahí está. Entonces lo dejamos hasta este punto. Perfecto. Bien, hasta este momento, ¿qué hemos hecho? Hemos resuelto problemas de básicamente, de presión, de densidad y de presión hidrostática. Bueno, como se los había adelantado, estos conceptos los vamos a utilizar para estudiar a los fluidos. Y bueno, si bien, todas las áreas de la física pueden ser tan amplias como específicas se pueda, por supuesto, en este caso solamente nos vamos a centrar en dos puntos importantes, en dos principios hidrostáticos importantes conocidos como el principio de Pascal y el principio de Arquímedes, ¿no? Entonces vamos a revisarlos. El primero, ahí lo pueden, lo vemos, está enunciado entre comillas, y nos dice, en un fluido confinado, la presión es constante. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que si tú tienes algún fluido, ya sea gas o ya sea líquido, encerrado, confinado, en todos los puntos de ese fluido, la presión es igual, es constante, es lo que quiere decir con P1 igual a P2, ¿no? Ahora, ¿dónde podemos ver ejemplos de esta situación? Pues aquí les planteo al menos tres situaciones, ¿no? La primera, la presión arterial. ¿Cómo podemos asegurar que se cumple el principio de Pascal en ese caso? Bueno, en este caso el fluido es la sangre, el fluido confinado es la sangre, está encerrada dentro de nuestro cuerpo. ¿Qué ocurre aquí? Miren, lo primero que tenemos que darnos cuenta es que no sé si les han medido la presión. Bueno, sí, seguramente les han medido la presión. ¿Dónde lo hacen? ¿Dónde les miden la presión? ¿En el brazo o en la mano? En el brazo, ¿no? Ok. ¿Y si no tuvieran brazos, dónde les medirían la presión? En el pie.
Ok, sí se puede, eso es lo que voy. La única razón por la cual les miden la presión en el brazo es porque es de fácil acceso, pero nada más, no porque sea específicamente ahí donde se debe de hacer. Se puede medir en los tobillos, se puede medir en la ingle, incluso en el cuello, en el cuello. Entonces, bueno, hay varios puntos, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que la presión sanguínea espacialmente es la misma en todo el cuerpo, ¿sí? No temporalmente, porque de repente se confunden y dicen, pero yo veo que sube y baja, ¿no? Bueno, a lo que me refiero, cuando me refiero que es la misma, se refiere en el espacio. O sea, en un instante de tiempo, la presión es la misma en todos los puntos de tu cuerpo, ¿sí? Ahora, que cambia con el tiempo es distinto, ¿no? Eso ya es otro fenómeno. Bueno, eso por un lado. Ahora, en los frenos, ¿no? ¿Alguien sabe cómo funcionan los frenos de un automóvil? ¿No? ¿Se llenan de líquido o cómo? Bueno, es un sistema hidráulico, es decir, es un sistema de mangueras. Mangueras que precisamente están llenas de lo que acabamos de mencionar, líquido de frenos, ¿no? El líquido de frenos sería el fluido confinado dentro de este sistema hidráulico. De tal manera que pues la información se traspasa a todas las ruedas para ejercer el frenado. No sé si alguna vez han visto, ya sea en películas o lo que sea, que una manera de sabotear los frenos es precisamente cortando ese sistema de mangueras, porque al hacerlo, pues el fluido se sale, ¿no? Ya no está confinado, entonces ya no cumple el principio de Pascal, ¿sí? Bueno, y bueno, así de manera última y no tan notoria es el de el aire que está dentro del globo, ¿no? Si tienes un globo lleno de aire, en consecuencia, pues todo lo que esté dentro del globo pues va a estar a la misma presión, ¿no? El aire que está dentro del globo. Bueno, si bien estos son ejemplos comunes, pues rara vez se utiliza cálculos, es decir, nunca vas a calcular en presión arterial o de un freno, ¿no? Lo que se suele hacer, como el ejemplo clásico del principio de Pascal, es el de la prensa hidráulica, que es lo que tenemos aquí. ¿Qué es la prensa hidráulica? Pues bueno, es un sistema de pistones, aquí pueden ver un pistón pequeño y uno mucho más grande, que encierran a un fluido confinado, valga la redundancia, y bueno, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, notamos que si aplico una fuerza 1 sobre el área del émbolo 1, pues entonces puedo ir calcular la presión, ¿no? Esto es la presión, ¿no? Fuerza 1 sobre área 1. Y lo mismo con el émbolo 2, fuerza 2 sobre área 2. ¿No? Entonces tengo una presión de un lado y otra presión que puedo calcular del otro lado. Pero como el fluido está encerrado, está confinado, eso establece que ambas presiones deban de ser iguales, ¿no? Lo cual es una cuestión muy útil porque quiere decir que si yo aplico una fuerza pues pequeña en el émbolo menor, se va a producir una fuerza grande en el émbolo mayor, porque hay una diferencia de áreas, es decir, se ve forzado a esto debido a la igualdad entre las dos presiones. Bueno, y bueno, ahí lo tienen escrito, ¿no? Aquí en esta expresión, esta es lo que conocen típicamente como la ecuación de la prensa hidráulica, que es de hecho la forma en la que van a utilizar estos cálculos, ¿no? Bueno, tal cual como se los planteé hace un momento, voy a pedirles ahora que ustedes por su cuenta traten de resolver este ejercicio. Es muy elemental, no hay, digamos, mayores complicaciones. Si tienen si alguien tiene algún problema o alguna pregunta, puede hacerla, por supuesto. Entonces, adelante.
¿Es la D, profe? Ok, vamos a ver, ¿cómo llegaste a ese resultado? Bueno, primero puse F1 sobre área 1 es igual a F2 sobre área 2. Después sustituí y puse área 1, que era punto 2, y área 1, que era punto 2, y área 2, que era 1.2. Fuerza 2 era igual a 12.000. Y ¿Por qué? después, porque calculé el peso, que era el peso del automóvil por la constante gravitacional. Bueno, muy bien. A ver, vamos a escribirlo. Si despejamos F1, que es la pregunta como tal, la fuerza mínima, el despeje quedaría fuerza 2 por área 1 sobre área 2, ¿no? Así quedaría, digamos, despejado. Ahora, nos están planteando el valor, bueno, ya sabemos el valor de las áreas, 0.2 y 1.2, pero aquí la parte clave, como lo mencionan, es precisamente definir quién es la fuerza 2, porque explícitamente no viene aquí en el problema. Tienes tú el auto, ¿no? Y bueno, sabes que el auto ejerce un peso hacia esta dirección, pero lo que queremos es levantar el auto. Entonces necesitamos una fuerza que al menos sea igual al peso en magnitud, si bien no en dirección, porque la fuerza apunta hacia abajo, la fuerza 2 apunta hacia arriba, pero sí en magnitud, ¿no? Entonces, la fuerza 2 la vamos a poder calcular determinando el peso del automóvil. Y como bien lo dijeron, el peso es masa por aceleración gravitacional. La masa sí la conocemos, 1.200 kilogramos. Y de nuevo G nos piden que lo hagamos 10, ¿no? Entonces, 12.000 por 10, perdón, 1.200 por 10 nos da 12.000. Esa es la justificación por la cual podemos afirmar que fuerza 2, en efecto, es 12.000 newtons, ¿no? Entonces lo escribimos acá, 12.000 newtons por el área 1, que es el área menor, 0.2 metros cuadrados, entre el área 2, que es la superficie mayor, el área mayor, 1.2 metros cuadrados. Y en efecto, al hacer estas multiplicaciones, 12.000 por 0.2 sobre 1.2, pues en efecto nos da lo que estaban planteando, ¿no? Que la respuesta es 2.000 newtons. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Profe, yo tengo una pregunta. Adelante. ¿Cómo identificamos el área 1 y el área 2? Porque en este caso, porque venía al principio, ¿no? Bueno, no es porque sea la primera. La fuerza 1 y el área 1 se definen como la fuerza menor y el área menor. Las dos, ¿no? Entonces, como te están pidiendo la fuerza mínima que debes aplicar, pues es la fuerza pequeñita, y área 1 es la fuerza, y es el área pequeña, 0.2, ¿sí? Esa es la manera de identificarlas. F1 y área 1 son las áreas menores, como lo vimos en el diagrama anterior, y F2 a 2 son la fuerza y área mayores, las más grandotas, ¿sí? Gracias. ¿Alguien más? Ok, bueno, entonces les digo, el principio de Pascal, básicamente se los podrían preguntar. El principio de Pascal, como tal, enuncia que en un fluido confinado la presión es constante, así de simple. Y una aplicación, digamos, práctica, es la que acaban de ver, la prensa hidráulica, que de hecho es, creo que casi siempre el ejercicio que les preguntan, ¿no? Sobre prensas. Ahora, obviamente, pues la pregunta puede ser distinta. A lo mejor en este caso les pregunté la fuerza 1, ¿no? La fuerza menor. En otros a lo mejor les preguntarán las áreas, ¿no? Una de las dos. Es decir, es una cuestión de despejar cualquiera de estas 4 cantidades, ¿no? Bueno, ahí está. Ahora vamos a ver el otro principio, que es uno de los más importantes, conocido como el principio de Arquímedes. Miren, de nuevo, el texto como tal, el principio... perdón, nos movimos. Perdón. El texto como tal, ahí lo pueden ver, ¿no? Principio de Arquímedes. Dice, el empuje de un cuerpo sumergido es igual al peso del fluido desplazado por el cuerpo. Una oración tan simple, pero que esconde, digamos, pues un significado muy profundo. Ustedes verán que hace un par de láminas, ¿no? Puse esta foto, ¿no? Y yo les pregunto si alguna vez han podido meter una pelota debajo del agua. Así de este estilo. No. Con esfuerzo. Bueno, más que nada,
Sí se puede, pero cuesta mucho, diríamos, ¿no? Pues muy difícil. ¿Por qué? Porque en el momento en el que nosotros dejamos de aplicar la fuerza, pues sale disparada hacia arriba, ¿no? De hecho, ese es el principio de los salvavidas. Bueno, ahora, vamos a entender que esa fuerza que empuja al objeto hacia afuera del agua es lo que conocemos como el empuje, ¿no? Así de simple. El empuje, otros lo llaman fuerza boyante, ¿no? Ustedes han visto las boyas, son estas estructuras que están en el agua, que delimitan territorios. Bueno, fuerza boyante o empuje. Esa fuerza, ¿a qué es igual? Bueno, nos está diciendo, según el principio, que es igual al peso. Ok, otra vez entonces estamos hablando de pesos. Es igual al peso, pero ¿el peso de quién? El peso del fluido desplazado. Entonces, bueno, si ustedes observan aquí en esta parte, pues bueno, ahí tratamos de explicar qué significa eso de fluido desplazado, ¿no? Tenemos originalmente un vaso con agua, después sumergimos un objeto y claramente el nivel del agua ha subido, ¿no? Bueno, pues esta cantidad de agua que se ha visto forzada a cambiar su posición, de la posición original, esto es lo que conocemos como volumen, lo que conocemos como fluido desplazado, el agua que se ha movido de su lugar, ¿no? Casi siempre la leyenda, ¿no? La historia que acompaña esta descripción es precisamente el experimento de Arquímedes. Arquímedes se mete en una bañera llena de agua, se da cuenta conforme su cuerpo entra que el agua se derrama, entonces él dice, oh, eureka, ¿no? Lo encontré, determina una manera muy simple para calcular volúmenes irregulares, ¿no? Porque creo que es claro que el volumen del objeto debe de ser igual al volumen del fluido desplazado, ¿sí? Bueno, entonces, en ese sentido, pues decimos lo siguiente, ¿no? Vamos a ver cómo es que surge esta ecuación. El empuje, ya lo dice el principio, es igual al peso, es decir, a esto, ¿no? Pero anteriormente habíamos definido que el peso, que la masa la podríamos obtener a partir de la fórmula de la densidad. Masa es igual a densidad por volumen, que es precisamente lo que se está haciendo aquí. En lugar de poner masa, pone densidad, pone volumen y bueno, G, ¿no? Solamente que hay que tener bastante cuidado. ¿Por qué? Porque se dice que es el peso del fluido, es decir, la masa del fluido, en otras palabras, la densidad del fluido y el volumen del fluido, pero el volumen desplazado también es precisamente el volumen del fluido, entonces lo dejamos como volumen desplazado o volumen del objeto sumergido, ¿sí? Por eso en la fórmula hago ahí la aclaración de qué volumen y qué densidad, ¿sí? Bueno, ¿hay alguna pregunta sobre esto? ¿Hay alguna duda? Bueno, entonces, como tal, ahí pueden ver la expresión empuje, densidad del fluido por G, por el volumen que se ha desplazado, o en otras palabras, el volumen sumergido del objeto, porque son iguales. Vamos entonces a ver un ejemplo de un problema de este estilo. Dice, un cubo de aluminio, cuya, para variar otra vez un cubo, cuya arista mide 0.3 metros, 30 centímetros, está totalmente sumergido en agua dulce. ¿Ok? Entonces, bueno, está totalmente sumergido. Ahí está. ¿Cuál es el empuje que recibe? Ok, así de simple, ¿no? Entonces, vamos a ver la fórmula. Recordemos que empuje se define como la densidad del fluido por G por el volumen sumergido, ¿no? El volumen desplazado, que es lo mismo. Ahora, ¿cuánto vale la densidad del fluido? ¿Alguien tiene idea? ¿No vamos a multiplicar masa por aceleración? No. De todas maneras, tampoco conocemos la masa. A ver, dice densidad del fluido. ¿En qué fluido está sumergido el cubo? Sobre agua. Agua, ok. Aquí una aclaración importante. El agua es una sustancia que cambia su densidad a partir de la temperatura, a partir de su salinidad, ¿no? Digamos, es una sustancia que cambia su densidad, digamos, a partir de variaciones en estas dos características.
Pero cuando hablamos de agua dulce o cuando se habla de densidad estándar del agua, ¿no? Densidad del agua, cuando no te lo dicen como en este ejemplo, vamos a tomar este valor, 1000 kilogramos por metro cúbico. Y este es un dato que ustedes deben de saber, recordar, porque como en este ejemplo lo ven, no se los dice, porque toma como punto de partida que ustedes deberían de saber. La densidad estándar del agua es 1000 kilogramos por metro cúbico. Entonces, anótenlo como una de las constantes que se deben de saber. La constante gravitacional es otra, el valor de G, y bueno, en este caso agregamos la densidad del agua, ¿no? Entonces, bueno, lo ponemos, 1000 kilogramos por metro cúbico. G, bueno, ya está, es familiar para nosotros, vamos a poner 10. Y el volumen sumergido. Bueno, en este caso, el volumen sumergido, en este caso, como todo el cubo está sumergido, pues es el volumen del cubo. ¿Alguien me podría decir cuánto es ese volumen? Ya sabemos la medida del cubo, ¿no? 0.3. ¿No es 27, bueno, punto 27? No, a ver, hagan bien las cuentas. 0.27, ¿no? 0.3 por 0. ¿Perdón? ¿De 100? 0.3 por 0.3 por 0.3. 0.027. Muy bien, cuidado con estas operaciones. ¿Sí? 0.027, perfecto. Bueno, ahí está. Entonces, pues bueno, si multiplican estas tres cantidades, ¿cuánto les dará? 1000 por 10 por 0.027. 270. 270, perfecto, ¿no? 270. Ahora, no olviden, el empuje es una fuerza, por lo tanto, 270 newtons, ¿no? Ahí está. Muy bien. Aquí quisiera hacer un comentario interesante. Pregunta, ¿sirvió de algo saber que el cubo está hecho de aluminio? No. 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 Este es un distractor, ¿no? Uno observa la palabra aluminio y entonces hace el razonamiento erróneo de decir, no, pues ha de ser porque tengo que saber la densidad del aluminio o algo por el estilo, que es el error común. Noten entonces que el empuje no depende de la sustancia de la cual esté hecho el objeto, solamente de su tamaño, ¿sí? Pudo haber sido un cubo de aluminio, un cubo de madera, un cubo de plástico, el empuje sería el mismo, ¿sí? Entonces ese detalle es importante que lo reflexionen. Bueno, ya les dije lo del agua dulce y bueno, el volumen fue el volumen sumergido porque todo el cubo estaba sumergido, ¿sí? ¿Hay alguna pregunta sobre esto? ¿Hay alguna duda o aclaración? ¿Ok? ¿Todo bien? El empuje en Bueno, Newton. entonces, sí, porque es una fuerza. No lo olviden, el empuje es una fuerza. Bien, entonces van a hacer ahora un problema, no, van a resolver ahora un problema muy parecido, ¿no? Bastante parecido a este, pero con una peculiaridad. Y es el hecho de que, en el siguiente problema, solamente 75% del objeto está debajo del agua, ¿no? Entonces, quiero que ustedes lo resuelvan, traten de reflexionar qué es lo que está pasando, cómo lo plantearían, y bueno, ya saben, si tienen alguna duda, me pueden
Creo que la B, 60. Ok, a ver. Vamos a ver. Bueno, en principio, como les decía, el problema no es muy diferente. Plantea básicamente la misma situación. Tenemos agua, ¿no? Tenemos agua, algo así. Y tenemos nuestro cubo, ¿no? Solamente que a diferencia del caso anterior, pues no todo el cubo está debajo del agua. Ok. Bueno, ¿cómo se calcula el empuje? Ya lo habíamos especificado varias veces. El empuje es igual a la densidad del fluido multiplicada por G y multiplicada por el volumen sumergido. Y aquí es donde está la clave, volumen sumergido. Creo que es claro, y si no ahorita lo comentamos, que el volumen sumergido sería precisamente este, ¿no? La cantidad del cubo que está debajo del agua. Bueno, entonces, pues bueno, no hay muchas cuestiones que hacer, digamos, de operación más que sustituir. El empuje es igual, como no nos dice nada sobre el agua, más que agua, vamos a utilizar el valor estándar que les había mencionado, 1000, ¿no? 1000 kilogramos por metro cúbico. Por 10, de nuevo, aunque no nos lo dicen, fíjense aquí, pero pues suponemos que a lo mejor es entero, vemos que las cantidades son enteras. Y aquí viene la parte importante. ¿Quién es el volumen sumergido? Lo único que sabemos hasta ahora es que el cubo, como tal, tiene de arista 0.2 metros, ¿no? 20 centímetros, ¿no? Entonces, ¿cómo le hicieron, si me pueden responder, para determinar esta cantidad de cubo? Esto. ¿Alguien tiene una respuesta? Lo que yo hice fue multiplicar .2 por .2 y eso por .2. Eso lo tomé mi 100% y después saqué el .75, que era el 75%. Ok, perfecto, ¿no? Bueno, hay varias maneras en las que uno puede proceder, ¿no? Evidentemente, lo que uno que tendría que hacer inicialmente es calcular el volumen total, ¿no? Y bueno, ya lo saben, .2 por .2 por .2, el volumen de un cubo, en este caso me daría 0.008 metros cúbicos, ¿no? El volumen total. Y bueno, el volumen sumergido, como ya lo dijeron, pueden hacer regla de 3 o pueden multiplicar por la versión decimal, como ustedes gusten, pero ¿cuánto les dio el volumen sumergido? 0.006. Exactamente, 0.006. Eso es el 75% del volumen total. Perfecto. Y bueno, ya habiendo hecho esta operación, bueno, o multiplicando todos, pues en efecto, ¿cuánto le saldría? 60 newton, ¿no? Empuje. ¿Alguien tiene alguna duda o pregunta? No. Sí, ¿me puede explicar el del 0.06? Bueno, aquí no es nada extraño. El volumen total del cubo es 0.008 metros cúbicos, lo obtuvimos de multiplicar 0 por 0. Y entonces, ¿cómo calculas porcentajes? Pues es la cuestión que preguntaría, ¿cómo calculas un porcentaje? Una manera, digamos, a mi parecer la más efectiva, es multiplicar el número al cual estás calculando el porcentaje por el porcentaje, pero en su versión decimal. En este caso, sería 0.008 multiplicado por 75%. ¿Y eso cómo lo escribo? 0.75. Si hacen esta cuenta, pues les va a salir esto, ¿sí? 0.006 metros cúbicos. ¿Hay alguna otra pregunta? Profe, hubiera salido lo mismo si, por ejemplo, hubiéramos dejado el 0.008 y lo hubiéramos multiplicado y hasta el final el resultado total lo hubiéramos pasado al punto decimal, o sea, multiplicarlo por el .75. Sí, realmente como es un factor multiplicativo, no afectaría el orden. Ahora, claro, aunque no afecta el orden, sería extraño porque entonces estarían calculando el empuje de todo el cubo sumergido y luego por una extraña razón le quitarían el 75%. Digamos, numéricamente está bien, físicamente es extraño porque estás calculando el empuje de otra situación, es decir, del cubo que está totalmente sumergido, y luego por alguna otra razón le quitas le calculas el 75%.
Pero les digo, el resultado pues sería equivalente, ¿no? 60 newtons. ¿Algo más? No. Ok, bueno. Vamos a concluir esta parte de fluidos con un ejercicio bastante interesante, clásico de este tema, con el cual vamos a revisar pues básicamente todo lo que hemos trabajado. Pero bueno, miren, voy a pedirles lo siguiente. Si están tomando notas, si lo están pasando, voy a darles un momento para que lo escriban. Y ahorita lo vamos a resolver en el papel. Entonces, denme un segundito en lo que acomodo todo esto. Bueno, espero que no se vea tan borroso. Déjenme acomodar esto. A ver. Bien, entonces espero que hayan pasado el texto, que lo hayan leído. Es un problema muy interesante que en principio o en primera vista pues saca de onda, ¿no? Porque dicen, ¿cómo es que voy a calcular esa cantidad, ese porcentaje del globo sumergido, simplemente siendo como únicos valores las densidades tanto del iceberg como del agua salada? Bueno, entonces es un problema muy, muy bonito. Vamos a resolverlo, ¿no? Miren, primer punto. Bueno, aquí pueden ver, antes de avanzar a algo más, pueden ver cómo se especifica muy, muy precisamente la densidad del hielo, del iceberg, como 0.92 por 10 a la 3, y la del agua salada, 0.03, ¿no? Entonces, ambos son agua, estamos de acuerdo, pero agua sólida y agua salada, ¿no? Entonces, por eso oscila alrededor de 1000, que es 1 por 10 a la 3. Pero bueno, ahora, ¿cuáles fuerzas está sintiendo el iceberg? ¿Qué fuerzas siente el iceberg? ¿El empuje? Ok, por supuesto, ¿no? Eso es evidente. El empuje, perfecto, que va hacia arriba. Y esta fuerza que me están diciendo, ¿cómo se llama? La que siente todo objeto por tener masa. Es el peso que apunta hacia abajo, ¿sí? El peso apunta hacia abajo, el empuje apunta hacia arriba. Ahora, de hecho, en estos ejercicios anteriores no hemos hablado sobre la interacción de estas dos cantidades. Solamente hemos calculado empuje, 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 ¿no? Bueno, son dos fuerzas opuestas en dirección, lo cual pues puede dar tres fenómenos, ¿no? Si el peso gana, si el peso es mayor que el empuje, entonces el objeto se hunde, por supuesto. Si el empuje fuese mayor que el peso, entonces el objeto saldría disparado del agua, no se hunde para nada. Pero creo que queda claro que ninguna de las dos cosas ocurre.
ni el iceberg se hunde, ni se sale por completo del agua. Entonces, ¿qué significaría eso? ¿Que está a la mitad? ¿Que está a la mitad? No. Significa que ambas fuerzas son iguales. Diferentes en dirección, por supuesto, pero iguales en magnitud. Entonces, vamos a tomar como punto de partida precisamente esta aseveración. El empuje es igual al peso, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer ahora, a continuación, va a ser desenmarañar cada una de estas cantidades por separado y ver qué consecuencias tiene, ¿no? Primero, me recuerdan, ¿cuál es la fórmula de empuje? Densidad por aceleración gravitacional por volumen. Ok, bueno, pero hay que ser más específicos. ¿Densidad de quién? Del objeto. Del agua. En este caso, densidad del agua, perfecto. Luego, G, muy bien. Y finalmente, volumen de quién? Objeto. Volumen sumergido, porque no es totalmente el volumen del iceberg, es el volumen del iceberg que está debajo del agua, el volumen sumergido. Ok, bueno, ahora, del otro lado, vamos a ver, ¿cómo se calcula el peso? Masa por aceleración. Perfecto, masa por aceleración, ¿no? Y lo vuelvo a repetir, aunque ya lo hicimos en ejercicios anteriores, que a partir de la densidad es posible calcular la masa, porque si despejamos esta expresión, nos quedaría que masa es igual a densidad por volumen, ¿sí? Bueno, pero aunque aquí simplemente voy a poner densidad por volumen, tengo que ser muy específico. El peso del iceberg es igual a la masa del iceberg. O en otras palabras, la densidad del iceberg por el volumen total del iceberg, ¿no? Y por G. Entonces vean que en principio, pues uno ve que están las mismas cantidades en ambos lados de la ecuación, ¿no? Lo cual pues es de entenderse. Solamente que los subíndices, estas letritas que estoy poniendo, las pongo porque hago énfasis en que, pues para empezar, no son las mismas densidades y no son los mismos volúmenes, ¿sí? Bueno, ahora, para ir concretando, pues se dan cuenta que de ambos lados de la ecuación tenemos G. Bueno, pues como G no va a jugar un papel importante, pues a deshacernos de esta cantidad, está en ambos lados, podemos hacerlo sin problema. Bueno, ahora, ¿qué voy a hacer? Tengo densidad por volumen de este lado, densidad por volumen de este otro lado. Voy a poner los volúmenes juntos y las densidades juntas, ¿no? Entonces, déjenme un segundito, a ver si se ve sin problemas. Volumen sumergido sobre volumen total es igual a densidad del iceberg sobre densidad del agua. ¿Queda claro qué ocurrió? Simplemente fue pasar volumen total dividiendo y densidad del agua dividiendo, ¿no? Bueno, ¿para qué hago todo esto? Bueno, porque se darán cuenta que la única pieza de información real del problema es precisamente estas dos densidades. Entonces, bien puedo calcular este cociente, densidad del hielo entre densidad del agua, ¿no? Entonces, a ver, esta división. Y bueno, es una división muy simple porque si lo piensan con cuidado, las unidades desaparecen, incluso también desaparece la potencia de 10 al cubo. Entonces, en el fondo solamente me interesa hacer esto, 0.92 sobre 1.03. Entonces, les voy a pedir que ustedes le calculen eso y me indiquen a qué es igual esta división entre densidades. $0.9476. No, 9,000, no es 9,000. A mí me da 0.8932. Ok, hay más de cifras decimales, pero es suficiente con las primeras tres, ¿no? 893, ¿no? Y luego 20, 38, bueno, hay más decimales, ¿no? Con esto es suficiente. A ver, ¿para qué hicimos esto? Bueno, hemos calculado que la división entre estas dos cantidades es este número, ¿no?
pero al mismo tiempo es igual a este número. Es decir, lo puedo escribir aquí. Volumen sumergido entre volumen total es igual a 0.893, ese número, ¿no? Bueno. Y esta ecuación, pues simplemente la puedo reescribir como volumen sumergido es igual a 0.893 veces el volumen total. ¿Sí? Y esta última expresión a la cual he llegado es respuesta a este problema. ¿Por qué? ¿Cuál era la pregunta? A ver, ¿me la recuerdan? ¿Cuál era la pregunta de este problema, de este ejercicio? ¿Cuál es el porcentaje del iceberg que está sumergido? Exactamente, ¿no? Y entonces recordarán, justo hace un momento estábamos discutiendo de eso, cómo se calculan los porcentajes. Si tú quieres calcular un porcentaje, lo que tienes que hacer es multiplicar el valor total por el porcentaje en forma decimal. Entonces, esta ecuación, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que el volumen sumergido es igual o equivale ¿a quién? A 89.3% del iceberg total, bueno, de la totalidad, ¿no? Eso es lo que dice esta ecuación. El volumen sumergido es igual a 89.3%, pues de todo el iceberg, ¿no? De BT, del volumen total. ¿Sí? Y entonces, pues bueno, ¿qué significa esto, no? Si lo observamos con claridad. Pues piensen, vean este número, no es cualquier cosa. Casi 90% del iceberg está debajo del agua. Entonces, así es como deberíamos de imaginarnos al iceberg, ¿no? Casi todo está debajo del agua. Y fíjense cómo es que este problemita, pues se resuelve, pues básicamente con estas dos piezas de información, la densidad del agua y la densidad del hielo. Y bueno, obviamente el punto de partida, que fue obviamente fundamental, fue esta ecuación. Empuje es igual a peso, en magnitud, no en dirección. En dirección el empuje va hacia arriba, el peso va hacia abajo, pero en magnitud vale lo mismo. Y bueno, esto nos ayudó a llegar a esta afirmación. Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta? Bueno, entonces con esto, déjame regresar a la presentación. Con esto concluiríamos esta parte de... Profe, nada más una última pregunta, perdón. Sí, adelante. En este caso se igualó el empuje y el peso por las condiciones del iceberg, ¿no? Pues más bien porque no se cumplía ninguna de las condiciones bajo las cuales gana o la otra fuerza. ¿A qué me refiero? Si el iceberg, bueno, perdón, si el peso gana al empuje, el iceberg se hunde. Si el empuje gana al peso, el iceberg sale del agua. Como ninguna de las dos condiciones está ocurriendo, la única opción es que el peso y el empuje valgan lo mismo. Ok, gracias, profe. Bien, entonces, como les decía, a ver, vamos ya a la presentación de vuelta. Un segundito, ¿dónde estás? Ok. Bueno. Bien. ¿No? Aquí está la imagen, ¿no? de este problema. Para que vean en efecto, ¿no? Lo curioso, ¿no? Que es, ¿no? De repente uno ve los témpanos, bueno, se ven y piensan que toda la estructura está sobre el agua y no es así. Bien. Ahora, vamos con el siguiente tema, que es el de termodinámica, ¿no? Termodinámica es bueno, puede ser tan amplia como se les diga, en efecto, pero en este caso tenemos planeado solamente ver calor y temperatura y, bueno, algunas expresiones que van acorde a estas cantidades, ¿no? Bien. Primero vamos a hablar del modelo cinético de partículas, es decir, cómo se concibe a la materia y su interacción con el calor. El modelo cinético se basa en dos postulados. El primero, que las sustancias están formadas por átomos y moléculas. Lo cual para ustedes podría decir, no, pues obvio, ¿no? Lo aprendí desde la secundaria, desde pequeño. Sí, pero fíjense que curiosamente, si no fue hasta bien entrado el siglo XX, que el concepto de átomo fue aceptado por los físicos, ¿no? Los químicos lo aceptaban porque
explicaba pues bastante bien los fenómenos que ellos estudiaban, pero como tal, el concepto de átomo fue, pues, no, digamos, no ya bien entrado el siglo XX aceptado, ¿no? Bueno, entonces tomamos como este punto de partida. Luego, estos átomos, estas partículas que conforman a la materia, se están moviendo, no son estáticas, se mueven. Y al moverse, pues tienen velocidad. Y al tener velocidad, tienen una cierta energía cinética. Ustedes recordarán la fórmula de la energía cinética, un medio de la masa por la velocidad. Entonces, ustedes pueden ver en estos diagramas cómo concebimos entonces a la materia como partículas moviéndose, vibrando, en el mejor de los casos. Ahora, dependiendo del grado de vibración, pues podemos hablar de estados de la materia. Ustedes lo pueden ver ahí. Sólidos, poca vibración; líquidos, mayor vibración; y bueno, gases, ¿no? En mayor movimiento. Bien, bueno, pues entonces esto es lo que conocemos como el modelo cinético de las partículas. El hecho de que los átomos están moviéndose, vibrando, y en consecuencia tienen energía cinética. Bien, y este es el punto de partida para concebir el concepto de calor, ¿no? ¿Qué es el calor? Lo primero que vamos a hacer, bueno, fíjense lo que tengo aquí preparado, es un comparativo entre estos dos conceptos, porque, pues bueno, ya saben que muchas veces en el lenguaje común asimilamos o damos significados que no lo tienen en la física. Es decir, en este caso, muchas personas utilizan los conceptos calor y temperatura como equivalentes, ¿no? Pero bueno, no lo son, ¿no? Y son muy distintos, y el objetivo es aquí precisamente diferenciarlos. Primero, el calor, como lo pueden ver ahí, se define como la suma de las energías cinéticas de los átomos de un objeto. Es decir, tú tienes un objeto, si a cada átomo, a cada molécula que lo constituye, le calculas su energía cinética y sumas a todos ellos, pues lo que obtendrías sería el calor que obtiene. Al ser una forma de energía, el calor es una forma de energía, su unidad de medida es el joule. Sin embargo, pues es muy común en termodinámica utilizar otra unidad de medida, en este caso ustedes la conocerán, la caloría, ¿no? Y ahí viene explícito la equivalencia, ¿no? Ese valor, esa equivalencia sí es importante que lo recuerden. Una caloría equivale a 4.18 joules. Bien. Luego, aquí recordando o asimilando el hecho de que tú tienes átomos, ¿no? Tienes un conjunto de átomos y cada uno se mueve con cierta velocidad. Es decir, cada uno tiene una energía cinética. Energía cinética, energía cinética. Entonces, entre más átomos tengas, pues mayores fuentes de energía cinética tienes, mayor calor. En ese sentido, decimos que el calor es una cantidad que depende de la masa, porque entre mayor masa tengas, mayor cantidad de átomos y en consecuencia mayor energía cinética. Entonces, eso no lo olviden, el calor depende de la masa, ¿sí? Y de hecho, ahí pueden ver la expresión, la fórmula para calcular el calor. Se representa con la letra Q mayúscula y es igual al calor específico, que ahorita hablaremos de él, la masa y el gradiente de temperaturas, es decir, la diferencia entre la temperatura final y la temperatura inicial de un proceso, ¿sí? Entonces, bueno, ahí tenemos tres características sobre el calor. La primera, o la más importante, es entender que el calor es la suma de las energías cinéticas. Todos los átomos sumas y eso es el calor. Se mide en joules o calorías, es energía, y bueno, ahí está su fórmula, ¿no? La cual hace explícito que depende de la cantidad de masa, la cantidad de kilogramos. Bueno, ahora, si contrastamos esto con el concepto de temperatura, vamos a empezar a analizar ciertos detalles. El primero, el que me parece más importante, ¿qué es la temperatura? La temperatura es una medición, no es algo que tú puedas calcular, es algo que puedes medir, lo cual de repente podría sonar extraño. ¿Qué es algo que se puede medir? Es algo que requiere de un objeto para comparar, en este caso de un termómetro, pero no es algo que puedas calcular con una fórmula, como lo es en contraste el calor. El calor sí lo puedes calcular con una fórmula, la temperatura no. Y bueno, se define como la medición de ¿qué cosa? De la energía cinética, ojo, promedio, de la energía cinética promedio
de los átomos que conforman a un objeto. Entonces, a ver, yo les pregunto, ¿cómo calculamos un promedio? Pues la suma de todos, bueno, digamos del número que nos dan sobre el mismo número. La suma, bueno, a ver, pensemos. Hace un momento dijimos que el calor era la suma de las energías cinéticas, ¿no? Sumas todas las energías, pueden ser 2 o pueden ser 1.000.000, pero sumas todas las energías, ¿no? Eso es el calor. Pero en cambio, la temperatura es el promedio, es decir, la suma, ¿no?, de todos los elementos entre el número de elementos, ¿no? En este sentido, pues a ti no te importa si te vas a calcular el promedio a 2 átomos o a 1.000.000, porque al fin y al cabo tú divides entre el número de átomos o el número de elementos. ¿Eso qué significa? Que para la temperatura no es importante el número de átomos. En otras palabras, no es importante la masa, la cantidad de materia, ¿sí? Y piénsenlo por un segundo, ¿no? Piénsenlo por un segundo. La temperatura del café no va a variar si la sirves en un jarrón, si la sirves en una tacita, ¿sí? O sea, eso no depende de la cantidad de masa para saber la temperatura del objeto, ¿sí? Entonces, bueno, ahí pueden contrastar otra diferencia. La temperatura no depende de la masa y el calor sí. Y bueno, finalmente, pues lo más evidente, ¿no? Las unidades de medida. La temperatura se puede medir en estas 3 escalas: el grado Celsius, el grado Fahrenheit y en el sistema internacional de unidades tenemos al Kelvin. No grado Kelvin, Kelvin, no grado Kelvin. Y ahora, fíjense que aunque yo les repita y les repita que calor y temperatura no son lo mismo, una manera de, digamos, asimilar esta idea es con este planteamiento. Miren, ahorita que estamos hablando de iceberg, de estos témpanos, pues vamos a hacerlo de nuevo, ¿no? Imagínense, a ver, un iceberg en el agua, ¿no? Ustedes saben que están hechos de hielo, ¿no? Ahí está, ¿no? Y por otro lado, imagínense un cubito de hielo, ¿no?, del refrigerador. Ok. La pregunta es, bueno, no la pregunta, el planteamiento. Estamos de acuerdo que ambos son agua congelada, ¿no? Bueno, dirán agua dulce congelada, agua salada congelada, pero al fin y al cabo, agua congelada. En ese sentido, bien pueden tener la misma temperatura, ¿no? En particular, puedo suponer que tienen la temperatura de fusión, 0 grados centígrados, ¿no? O sea, no estoy diciendo que sea obligatorio, pero sí pueden tener la misma temperatura. Eso es bastante posible, la misma temperatura, 0 grados centígrados. Ok. Ahora, la pregunta o planteamiento es el siguiente. ¿Cuál de los dos objetos tiene mayor calor? ¿El iceberg? ¿Por qué? Porque el calor depende de la masa. Es decir, aunque tengan la misma temperatura, no por eso tienen el mismo calor. Entonces, eso es lo que, digamos, de repente les puede ser un poquito más ilustrador o les puede, digamos, quitar un poco la idea de que, y la idea forzada, porque pues lo hemos aprendido desde siempre, que son lo mismo, ¿no? O que se parecen. Sí, están relacionados, por supuesto, pero no son lo mismo. Ambos tienen la misma temperatura, pero tienen diferente calor. El iceberg tiene mucho más calor porque tiene mayor cantidad de masa, ¿sí? Bueno, en fin, entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna duda o comentario? A ver, entonces, un iceberg y un hielo pueden tener la misma temperatura, pero el iceberg va a tener mayor calor por la cantidad de masa que tiene. Exactamente. Ok, perfecto. Bueno, ahí está, ¿no? Vamos a dejarlo hasta este punto. Una pregunta un poco capciosa hasta cierto punto. ¿Sería más calor o menos calor? ¿Más calor? Sí, el calor es una fuente de energía. Bueno, el calor es una forma de energía. La forma correcta de decirlo entonces es que el iceberg tiene más calor. Así de simple. No importa si está frío o caliente. Eso ya es de la temperatura, ¿verdad? Sí. Además, ustedes saben que las palabras frío y caliente son palabras subjetivas, ¿no? Dependen de, por ejemplo, de nosotros, ¿no? De nuestro sistema de temperaturas, pero no vamos a decir lo siguiente. Vamos a decir lo siguiente. El iceberg tiene mayor calor. No está más caliente, porque a veces el utilizar verbos
que utilizamos en el sentido cotidiano, porque cuando tú dices que algo está más caliente es porque infieres o estás dando a entender que tiene mayor temperatura, ¿no? Tú dices, está más caliente, tiene mayor temperatura. Pero no utilicen esa palabra para referirse al calor, porque van a confundirse y van a acentuar la concepción equivocada o errónea de que son lo mismo. Entonces no digas, está más caliente, di, tiene más calor, ¿sí? Bueno, entonces vamos a pasar a lo siguiente. Ahorita solamente era una cuestión de analizar la diferencia entre estas dos cantidades. Y ahora vamos a ver el tema clásico, ¿no? Seguramente ustedes ya lo habían visto, porque es lo que más se ve cuando ven termodinámica, ¿no? Cómo pasar de una escala de temperatura a otra. Entonces, bueno, quisiera hablar un poco sobre las escalas diciendo lo siguiente. Miren, primer punto. Las escalas Celsius y Fahrenheit ya tienen, pues, no sé cuánto, pero ya tienen muchísimo tiempo de existir, ¿no? En el pasado existían otras escalas de temperatura que, pues, han ido desapareciendo por su impracticidad. Se les llaman Celsius y Fahrenheit precisamente por los científicos que las desarrollaron, que las plantearon, ¿no? ¿Qué hizo Celsius? Bueno, él tomó o él seleccionó dos temperaturas muy en específicas, aquí las pueden ver, el punto de ebullición y de fisión del agua, y las bautizó y les dijo, tu punto de ebullición en mi escala de temperatura vas a valer 100 y tu punto de fusión en mi escala vas a valer 0. Es decir, son valores que él definió, ¿no? Y bueno, ¿cuántos grados hay entre estos dos valores? 100, ¿no? 100 unidades, 100 grados. Es por eso que a esta escala, además de llamarle Celsius, se le llama también escala centígrada, por 100 grados. Ahora, si bien es una escala muy útil, porque pues utiliza como patrón al agua, que es una sustancia común, tiene una limitante o una desventaja, si quieren verlo así. Y es el hecho de que, pues, evidentemente hay cosas que tienen temperaturas menores que el punto de fusión. Eso obliga al uso de temperaturas negativas, ¿no? Ustedes seguramente ya lo habrán escuchado, ¿no? Entre más negativo el número, más frío o menor temperatura, sería la palabra correcta, tiene. Digamos, de manera paralela, pues Fahrenheit establece su propio sistema de medición de temperatura. Él no utiliza al agua, él utiliza el mercurio. Es por eso que tenemos estos valores tan digamos, disonantes, no son cerrados. Pero lo primero que notamos es que la diferencia entre el punto de ebullición y de fisión en la escala Fahrenheit no es de 100 unidades, es de 180 unidades. Eso va a provocar que las fórmulas para pasar de Celsius a Fahrenheit y viceversa, pues tengan un factor, ¿no? De 9/5, ¿no? Que si ustedes lo ven, si ustedes analizan con cuidado, si a 180, perdón, como fracción, es decir, de 180 entre 100 o 180 centésimos, van a obtener 9/5, o sea, como coeficiente, porque esa es la relación que hay entre el tamaño de 1 grado Celsius y el tamaño de 1 grado Kelvin, ¿sí? Bueno, el uso del Fahrenheit como unidad de medida, pues se mantiene más que nada por la obstinación de los países anglosajones a abandonar sus medidas. Ustedes saben que en particular el sistema imperial, el sistema inglés, pues está en desuso porque no tiene ninguna lógica. La pie, la yarda, el galón, la pulgada y el Fahrenheit son parte de este sistema que, bueno, se sigue enseñando, se sigue utilizando porque lo utilizan los países anglosajones, pero no porque tengan un sustento científico para decir que conviene o no utilizar. Bueno, ahí eso es, digamos, una cuestión más bien política. Ahora, como les decía, ni Celsius ni Fahrenheit son las unidades del sistema internacional para medir a la temperatura. La temperatura en el sistema internacional se mide en Kelvin. Kelvin, no grados Kelvin, Kelvin. Ahora, el Kelvin, pues tomó prestado del Celsius el tamaño de sus unidades. Ustedes pueden verlo aquí. Del punto de fusión al punto de ebullición hay 100 grados aquí en la escala Celsius, pero también aquí en la escala Kelvin, vean, 273 y 373. Entonces, el tamaño de un Kelvin y el tamaño de 1 grado Celsius
es igual, lo cual va a hacer que las escalas, bueno, las fórmulas sean muchísimo más simples, simplificadas, que las que hay entre Celsius y Fahrenheit. Pero bueno, ahorita ya lo verán. Y bueno, ¿qué es lo que corrige o qué es lo que evita hacer el sistema de medición Kelvin? Evita tomar unidades negativas. ¿Cómo hace eso? Pues estableciendo que el 0 Kelvin sea el 0 absoluto. Entonces vamos a tener que hablar un poquito sobre qué significa esta cantidad. Al principio de este tema, les estaba diciendo que los átomos se mueven, vibran, ¿no? Y esa vibración, pues, es la que produce o la que nosotros concebimos como el calor del objeto. Bueno, pues ahora imagínense que tuviéramos un arreglo de átomos donde el movimiento fuera nulo, es decir, no hay nada de vibración, nadita, nada, nada. Y en consecuencia, como no hay velocidad, porque no hay movimiento, no hay energía cinética. Y si no hay energía cinética, no hay calor. Entonces, el cero absoluto es una temperatura teórica, ahorita la verán, hay un punto que quiero mostrarles, una temperatura a la cual el calor es nulo, no existe, no hay energía. Bueno, es un límite en la física. Y esa temperatura a la cual sucede ese fenómeno, o a la cual se daría ese fenómeno, es lo que bautizaron como, los científicos, como el cero. ¿Eso qué quiere decir? Que no puede haber nada más frío que el 0 Kelvin. En ese sentido, no existen las unidades negativas en el Kelvin, ¿no? Y bueno, aquí pueden ver sus equivalencias en las escalas Fahrenheit y Celsius, ¿no? Formalmente, solamente se los comento, es menos 273.13, ¿no? Es decir, pero digamos, en los exámenes se suele utilizar valores exactos o cerrados, ¿no? Entonces no se preocupen por ello. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta, algún comentario sobre lo que hemos discutido hasta ahora. Bueno, entonces lo que voy a hacer ahora es precisamente ponerles en la pantalla las fórmulas de conversión, ¿no? Ahí las pueden ver. Lo que comentaba hace un momento, ¿no? Son fórmulas, es decir, no son fórmulas de conversión, no de calcular, no estás calculando la temperatura, una temperatura que tienes, la estás pasando de una escala a otra, nada más, nada más. Ahora, lo que sí me parecía, me molestaba en su momento, era esta visión de querer memorizar fórmulas tras fórmulas tras fórmulas, ¿no? Es decir, como si solamente la física fuera eso, aprender fórmulas y sustituir. Bueno, lo que quiero mostrarles es que si recordamos esta primera expresión, es suficiente para calcular la otra. La primera expresión que nos dice cómo pasar de temperatura en grados centígrados a temperatura en grados Fahrenheit. Es decir, cómo pasar de aquí para acá, ¿sí? Bueno, ¿y cómo obtenemos la opuesta? Pues despejando. Imagínense que esto es una ecuación. Es una ecuación. Y la variable que quieres despejar es temperatura en Celsius, ¿no? Esta. Bueno, lo primero que haces es pasar este término que está sumando, lo pasas restando. Temperatura Fahrenheit menos 32. Véanlo aquí. Y después tienes un factor que, bueno, el 9 está multiplicando, pasa dividiendo, y el 5 está dividiendo, pasa multiplicando. Entonces te daría 5 novenos, ¿no? Lo que ves justo acá, ¿sí? Entonces, bueno, ¿por qué se los muestro? Porque de repente, o muy seguido, he visto a aquellos que se abruman pensando que tienen que aprenderse las 2 fórmulas, o las 6 fórmulas, porque hay 3 escalas, ¿no? Entonces, no es así. Solamente con que aprendan una expresión, por ejemplo, esta o la otra, la que ustedes quieran, pueden despejar lo que sigue, y así de simple, ¿sí? Y bueno, la última es muchísimo más fácil, ¿no? Ni siquiera podemos concebirla como tal, como una expresión para memorizar. Si tú quieres pasar de Celsius a Kelvin, lo único que tienes que hacer es sumar este valor. A menos que quieras hacer lo opuesto, que quieras pasar de Kelvin a Celsius, en cuyo caso vas a restar 273, ¿sí? Pero bueno, de nuevo, es un despeje, no hay nada extraño ahí. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bien. ¿Se puede de Fahrenheit a Kelvin? Sí, sería solamente conectar. Fíjate lo que significa. A ver, déjame ponérselo de así. Habíamos dicho hace un momento que la temperatura en grados centígrados sería igual a la temperatura en Kelvin más 273. Entonces, lo único que haces es meter este valor
a esta fórmula, ¿no? Si quieres tener todo en una fórmula. Pero bueno, es como, piénsalo como brinquitos, ¿no? Si quieres pasar de Kelvin a Fahrenheit, primero pasa a Celsius y después pasa a Fahrenheit, ¿sí? De hecho, es justo lo que vamos a hacer ahorita, ¿no? Déjame ponérselos. ¿Dónde está? Ahí está. Pregunta, ¿no? Dice, ¿a cuántos Kelvin equivale 50 grados Fahrenheit? Justo lo que me estaban diciendo ahorita, ¿no? Plantearnos la idea de que sabemos la temperatura en Fahrenheit y queremos conocerla en Kelvin, ¿no? Bueno, tampoco es como que quieran aprenderse otra pareja de fórmulas, que realmente solamente es conectar las que ya tienen. Podemos plantearlo de esta manera. Primero calculamos la temperatura en grados centígrados y luego la temperatura en Kelvin, ¿sí? Entonces, bueno, esa es precisamente la manera en la cual vamos a proceder. Primero Celsius y luego a Kelvin. Bueno, entonces vamos a ver. ¿Alguien me puede recordar, alguien me puede decir cómo se pasa de Fahrenheit a Celsius? 9/5 por... No, espera. No, Cuidado, es la de 5/9, ¿no? Exactamente, la temperatura en Celsius es a la que queremos llegar. Entonces es 5/9 ¿de quién? De temperatura Fahrenheit. Ajá. Menos 32. Menos 32, perfecto, ahí está, ¿no? Bueno, pues es solamente cuestión de hacer las sustituciones, no hay nada extraño aquí. Entonces decimos, a ver, decimos es 5/9 de 50, que es la temperatura en Fahrenheit, menos 32. ¿Cuánto me da eso? 50 menos 32. 18. 18. ¿No? Y bueno, ahora ustedes van a hacer lo que prefieran, multiplicar al 18 por 5 y después dividirlo entre 9, o 18 entre 9 y después multiplicarlo por 5, ¿no? Yo optaría, porque es mucho más evidente que es más rápido, hacer esta división, ¿no? ¿Cuánto me da 18 entre 9? 2. 2, ¿no? Ahí está. Entonces, bueno, ya luego multiplicando por 5, me da 10 grados centígrados. Ahí está, la temperatura en grados centígrados es 10. Bueno, primera parte. Ahora, ¿cómo pasamos de temperatura en grados centígrados a temperatura en Kelvin? Ahora sí es 9/5 grados de Celsius, grados Celsius, más 32. Creo que ya dejamos atrás la parte de Fahrenheit y Celsius. Ahora, ojo con lo que les estoy preguntando. ¿Cuál es la manera para pasar de Celsius a Kelvin? Sería 10 más los 200. La temperatura en grados centígrados más 273, ¿no? Lo vimos hace un momento. Y en este caso, pues sería 10 grados centígrados, bueno, o 10, como un número, mejor dicho, 10 más 273, y eso me daría 283 Kelvin, ¿no? Ahí está, 283. Entonces, bueno, la parte amarilla es la que utilizamos, bueno, la que hicimos de Fahrenheit a Celsius, y la azul de Celsius a Kelvin. Y ya. ¿Hay alguna duda? No. Bueno, entonces, ahora voy a pedirles a ustedes que hagan lo propio con este problema. ¿Sí? Adelante. Es la B, 98.6 grados Fahrenheit. Ok, vamos a resolverlo. Gracias. Entonces, ¿me recuerdas cuál es la fórmula que utilizarías aquí? Sí, son 9/5 por A ver, la grados. temperatura en En grados Fahrenheit. Fahrenheit es igual a ¿quién? 9/5 Ajá. por grados Celsius más 32. La temperatura en grados Celsius
A ver, no borro aquí esto porque se me feo. La temperatura en grados Celsius más 32. Aquí, fíjense, quiero que se den cuenta, porque luego es un error muy común, que se den cuenta que aquí estoy multiplicando la temperatura en grados centígrados por 9/5 y después le estoy sumando el 32. Porque de repente me ha pasado que lo he visto que lo confunden y piensan que es la fórmula así, que primero le sumas el 32 y después multiplicas por 9/5, ¿no? Entonces, vean, aquí no hay tal paréntesis, por lo tanto, no hay que hacerlo de esa manera. Primero por 9/5 y después 32. A diferencia de la otra fórmula. En la otra fórmula, primero fue la resta y después fue multiplicar por 5/9, ¿no? Entonces, tengan mucho cuidado en el uso de los paréntesis. Bueno, en fin. Entonces, aquí lo tenemos. ¿Cuánto sería? 9/5 ¿de quién? De 37, ¿verdad? De 37 más 32. Entonces, vamos a ver cuánto medía 37 por 9 me da 333 entre 5 más 32. 333 entre 5 me da 66.6. Y bueno, si sumamos luego 32, pues nos da 98.6. Perfecto. En efecto, la respuesta es B. ¿Sí? ¿Hay alguna duda? A ver, entonces, cuando hacemos la fórmula de conversión de centígrados a Fahrenheit, se multiplica únicamente los grados centígrados por el 9/5, pero cuando hacemos la conversión de Fahrenheit a centígrados, sí hacemos la resta o sea, sí restamos los números, pues. Primero restan los números. Y eso, de hecho, bueno, voy a borrar aquí un momento. Voy a borrar un momentito aquí. Vamos a regresarnos a las fórmulas. Porque vean aquí. Quiero especificarlo para que no quede duda. En la fórmula que vamos a utilizar, aquí, esto es lo primero que haces. Primero multiplicas y después sumas. En este caso, dado que tenemos un paréntesis explícito, nos está diciendo que primero debemos de resolver esto y después, ahora sí, multiplicar, ¿no? Entonces, pues es básicamente seguir jerarquía de operaciones, ¿no? Aquí no hay paréntesis, ¿no? O sea, no hay un paréntesis de este estilo, ¿no? Puedes imaginarte lo que hay, pero acá, ¿no? Aunque no es necesario. Aquí sí lo hay, entonces aquí por eso hay que enfatizar que en el caso que mencionamos anteriormente, primero restamos el 32 y después multiplicamos por 9/5. Pero en este otro, primero fueron los 9/5, multiplicamos por eso y después el 32, ¿no? Entonces, les digo porque en sí ha ocurrido en varias ocasiones que ese es el error, que no saben diferenciar en qué punto hacer uno o el otro. Bien, ¿hay alguna pregunta extra sobre lo que acabamos de discutir? Bueno, miren, ventajosamente o no tanto, el tema se ha cortado, digamos, ya llegamos todavía nos faltan un par de temas más y todavía nos faltan las preguntas. Pero bueno, afortunadamente el tema que viene, el de la clase de mañana, podemos robar un poquito de tiempo porque no es tan largo, ¿no? Entonces, no quisiera avanzar para no cortar temas a la mitad. Vamos a dejarlo hasta aquí, hasta escalas de temperatura. No sé si hay alguna pregunta o discusión sobre lo que hemos visto previamente, fluidos, principio de Pascal, principio de Arquímedes, presión, densidad, presión hidrostática. Son muchos temas, por supuesto, pero pues este es, digamos, el temario. ¿Todo bien? No, ninguno. Profe, Sí, adelante. entonces todos los temas que hemos visto hasta ahora, ¿solo es el temario que va a venir el examen o aún hay más? ¿A qué te refieres con que? Por supuesto, de física hay muchísimo, ¿no? Muchísimo más que todo esto. Solamente para darte una perspectiva. En el caso de fluidos, no analizamos el principio de Bernoulli, no analizamos el principio de viscosidad, no utilizamos turbulencia. O sea, hay muchísimos temas que, pues, obviamente, mira, la cuestión aquí es que yo sé diferenciar entre un curso de física como tal y un curso de física que está enfatizado a que ustedes pasen el examen. En este caso, yo podría ponerme a platicarles de todo lo que hay en física, pero la cuestión más que nada es prepararlos para su examen. Entonces, eso me restringe mucho los temas.
Y aún así, el temario es bastante amplio, por lo cual, pues como se darán cuenta, en una sola sesión, pues vemos bastantes cosas, ¿no? Mi recomendación, hablando sobre lo que es importante para ustedes, que es el examen, es que no dejen de pasar una semana sin haber revisado todo lo que vimos en estos 3 días. Acabamos de pasar una semana, ¿no? Vimos todo el tiempo, básicamente en una semana vimos todo lo que es de dinámica, ¿no? Física, cinemática, movimiento rectilíneo, tiro parabólico, tiro vertical, fuerzas, primeras leyes de Newton, fuerza gravitacional, energía potencial, conservación, o sea, ¿se dan cuenta? Y todo en una semana. Entonces, no lo dejen pasar, ¿sí? Bueno, en fin, entonces... Sí, a eso me refiero. Bueno, por supuesto, ¿no? Entonces, eso sería todo por hoy. Mañana vamos a terminar de ver esta parte de termodinámica con el calor y vamos a revisar electricidad. ¿Alguien tiene algo más que decir antes de concluir? No. Bueno, entonces, si no hay más por hoy, pasen buena noche y nos veríamos mañana. Igualmente, profe, hasta mañana. Hasta luego, gracias. Hasta mañana. Gracias, profe.